Bueno, ahora sí. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Estamos en nuestra cuarta clase, ya la mitad de esta materia. Así que, bueno, vamos a comenzar con lo básico. No sé si de lo visto hasta ahora o de las tareas o lecturas o videos o alguna duda que les haya surgido hasta esta etapa de todo lo que estamos viendo y ustedes están viendo, más que nada para ir aclarando y teniendo en cuenta las cosas. Hoy tocaría la clase de estructura social y evangelio. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta, interrogante. Acá estamos. Está. Sí, No es duda. perdón. Ay, pero Yuri, no, no, Yuri, por no, favor. no es Yuri. duda, pero solamente quería comentar, ¿verdad? Que están muy interesantes las clases y la verdad que ni tenía idea que era antropología, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo y menos cultural, pero gracias a Dios que nos está aclarando la mente, pastor, y nos damos cuenta que tiene mucho que ver con nuestra iglesia también, ¿verdad? Y nos abre un panorama más amplio para poder entender también a los miembros y también saber cómo desarrollarnos en el ministerio. Solamente eso. Gracias. Me alegro que sirva. Edgar, Sí hubo algo muy especial que me llamó la atención sí. en la clase que nos impartió con el video. Y lo del el hecho de la familia, Ujú, o sea, y sobre todo lo que le llama a usted el pater familias, sí. ¿sí? Era algo interesante porque había mucho respeto, pues, que lo que hemos perdido a través de los años, ¿verdad? Dice que entonces seguían los yernos, las nueras, todos seguían lo que el padre decía, digamos, y se Ujú, notaba, como me imagino que lo que sucedió después de que Pablo y estaba encarcelado y salió y se fue con el carcelero a su casa y se convirtió él y toda su toda la familia. familia, Sí, sí. sí, sí, Sí. Y es lo interesante. la, la figura, a ver, para remontar, gran parte de lo que en nuestros países nosotros conocemos, incluso en el mundo anglosajón, como institutos o conceptos y doctrina jurídica o del derecho, viene de los romanos, del derecho romano. Y del pater familias nosotros, lo toma el Código Español y obviamente lo toman nuestros países, es la figura que nosotros conocemos como la patria potestad, ¿sí? Ah. Pero en la antigua Roma era mucho más fuerte incluso. Básicamente el pater familia, o sea, el hombre mayor responsable de la familia, era el que ejercía autoridad sobre toda la familia, obviamente esposas, hijos, yernos, nueras, nietos, sobrinos, esclavos, sobre todo. Lo que él Sí, sí, sí. decía, se hacía. Por eso vos bien decís la figura del carcelero o Cornelio que junta a toda Cornelio su también, sí. casa. Eso era lo usual. Por un lado, uno nunca termina de saber si el menor, digo cualquier cosa, si el menor de los 6 hijos del carcelero terminó convencido de aceptar a Cristo o lo aceptó a Cristo porque se lo dijo el Padre. Exacto. Nunca lo sabremos. Pero así funcionaba y de hecho ese instituto fue una de las cosas que más aceleró la difusión del Evangelio en aquella época. Ustedes piensen que si se convertía un pater familias, automáticamente se convertía en 20 o 30, 20 o 30 personas, ¿sí? Entonces, porque era él hasta el último de los hijos del último esclavo, Wow. era todo. Sí, 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 sí. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de las iglesias en las casas, porque cuando iban a predicar y se predicaba en las casas, en una casa podía haber más de 100 personas, porque estaba el padre de familia y estaba el último esclavo escuchando, ¿sí? Entonces, eso dinamizó mucho
que el evangelio se expandiera por todo el imperio. Y de ahí viene nuestro concepto de patria potestad, ¿sí? Ajá. El que tiene autoridad es el padre. La diferencia es que según cada uno de nuestros países, a los 21 años, a los 18, uno alcanza la mayoría de edad y ya está, le guarda respeto y punto, pero ya era respeto y obediencia. Todavía hay algunas culturas, sobre todo orientales, Japón, Corea, China, donde los ancianos son respetados, y cuanto más anciano, mayor respeto y más dentro de la línea familiar, ¿sí? Pues se los considera como, no sé si como fuente es la palabra, pero se los considera como alguien capaz de dar consejo y de tener sabiduría. Entonces, en el Oriente todavía eso se sigue respetando. En el occidente cada vez se respeta menos. Sí, sí, sí. Ahora, el punto que yo, y con esto termino, era No, de, por ejemplo, ¿qué sucedía por lo que causara que alguien se convirtiera al cristianismo cuando el pater familia era judío? Sí, me ujú, imagino que había unos grandes desórdenes y unos conflictos bien grandes que sucedían en eso. sí, sobre todo eso pasó mucho con los esclavos que se terminaban convirtiendo y algunos amos sin duda eran tolerantes y la mayoría no lo era. De hecho, el testimonio de varios padres de la iglesia y de la literatura de los primeros 3 siglos habla de que muchos mártires precisamente eran esclavos, ¿no? Ajá, sí, Porque los terminaban denunciando a las autoridades y obviamente ellos no compartían su fe, pero para bien o para mal eran los que ejercían autoridad y era toda una dinámica muy compleja la de la familia. sí, Pero sí, sí. todos los institutos del derecho de familia de América Latina vienen del derecho romano, derecho sucesorio, de herencia, de patria potestad, de divorcio, todo viene de esa época. Así que si hay algo que los romanos hicieron bien, más allá de haber creado el hormigón o el cemento armado, es el derecho, que subsiste hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. O sea, la influencia que todavía tenemos de la cultura romana, ¿verdad? Exactamente. La principal influencia es el derecho. El derecho. Ok, ok. Ujú. Y pastor, a mí también me asombró mucho cómo en ese contexto romano que era bien influenciable, a pesar de eso se movían tantas religiones, porque se movían. Es que en realidad el principio romano era que una vez que yo conquistaba un pueblo, los romanos eran conscientes que lo más importante del pueblo eran sus creencias. Entonces podían arrasarlo, saquearlo, pedirle tributo de por vida, eh, y estaba bien, porque obviamente el ejército o el poder militar romano era importante. Lo que hubiera sido fuente de sublevaciones, de revoluciones, de conflicto armado, era si tocaban los dioses. Entonces los romanos se avivaron a tiempo, digamos, Ujú. y dijeron, bueno, a mí no me molesta, pues yo tengo mis propios dioses, lo único que voy a hacer es sumar al panteón romano los otros dioses. Fin de la historia. Entonces cada uno en su nación adoraba lo que quería, el culto al emperador estaba por encima de todos los dioses, pero los paganos no tenían mayor problema porque adoraban tantas porquerías que adorar uno más no les movía la aguja, digamos. Entonces en el panteón de los filisteos, para hablar en lenguaje, ¿no? De los fenicios, de los efesios, agregar al emperador era uno más, ¿sí? Ujú, Por eso fue tan chocante el conflicto con los cristianos, ujú, porque los pueblos sometidos convivían medianamente sojuzgados, pero tranquilos. El imperio romano se hacía del dinero y de riquezas sin generar conflicto, hasta que aparecen unos locos que son una secta del judaísmo, porque así empieza el cristianismo, como una secta dentro del judaísmo. Por eso Saulo los persigue, que empiezan a decir que el Quirios del imperio no era el César, sino era un tal Jesús al que ellos habían crucificado. Y ahí vino
problema. O sea que en pocas palabras, a la cultura romana, al dominio romano, lo que le importaba era que dieran el tributo y los dejaban con sus religiones, Sí, sí, no, pero el no. tributo era y Y, que la, se y los territorios, en los obviamente. territorios. Ah, ok. A ver, ni más ni menos, nosotros nos sorprendemos, pero ni más ni menos es lo que hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando conquistó América Latina. Ujú. Entonces, no fueron tan, no fueron tan así, tan, tan, no sé cómo decirlo, eh, tan abiertos como para admitir el culto de los aztecas y sacrificar personas, pero el resto del paganismo hispanohablante, lo único que hacían era le cambiaban el nombre, lo disfrazaban un poco y es un nuevo santo. Fin de la historia. Mm, mm, Entonces, incluso los ritos y las tradiciones, la adoración a la tierra, a la Pachamama, al sol, todo eso, cambiamos modismo, transformamos un poco el rito, reemplazamos alguna deidad y por María o por Jesús y fin de la historia, o por un santo tal o cual, y ya está. O sea, la Iglesia Católica hizo evangelización amalgamando con los dioses paganos de Hispanoamérica. La Iglesia protestante fue distinta, por lo menos en su origen, ¿sí? Porque no se amalgamó a nada. De hecho, todos nosotros cantábamos los signos de Lutero del siglo XVI, punto. Hasta ahora, ¿sí? Que ahora sí nos estamos amalgamando, no con deidades, pero sí con muchas otras cosas que son similares. Pero lo que hizo Roma es lo mismo que hizo la Iglesia de Roma. Tenían la misma estructura de pensamiento, la misma estructura jerárquica y de hecho el Papa durante muchos siglos fue la cabeza espiritual de Roma, hasta que cae el Imperio Romano de Occidente. mm. Wow, wow. Muy interesante. Es la Me gusta. misma, es la misma mecánica, digamos, la misma rutina. O sea que por eso ahorita todavía en nuestros tiempos tenemos el paganismo de alguna forma introducido en el catolicismo. Sí, Ajá, que bien pueden ir al brujo, pero pueden asistir a sí. la iglesia. Y, Es una fe sincretista. Y vos lo decís porque sos alguien equilibrado, yo soy más bestia. Lo mismo sucede en muchas iglesias evangélicas. sí, Hay hermanos que van los domingos al culto hace años, pero cada tanto consultan el horóscopo sí. o siguen teniendo costumbres paganas heredadas de sus ancestros o familiares. El 1 y el 2 de noviembre siguen comiendo el pan de muertos, que está rico, pero que no deberían. Y seguimos con costumbres que vienen del paganismo y que no las declaramos así tan abiertamente, pero que en el interior muchos corazones siguen estando presentes. Así es. No hablamos con los muertos, pero capaz que, como alguna vez les dije, ¿no? Un día difícil, llego a la sala o al living de mi casa, está la foto de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, mi esposa, si soy viuda, el ser querido que sea, me siento y le digo, ¿cuánta falta me hace? Y me pongo a hablar 10 minutos. O no, o en México que ellos pues adoran la Santa Muerte, como Sí, sí, sí. es muy, Y que está, o sea, la Iglesia Católica nunca lo termina de reconocer, pero tampoco hace mucho para impedirlo, porque participan hasta los sacerdotes. Entonces, y, y así funciona. El sincretismo es mucho más abierto y natural de lo que nosotros pensamos. Por eso, en algún momento yo les dije que parte de la tarea del discipulado era la desconversión, ¿no? ¿Cómo el pastor se asegura de que todo esto no lo esté haciendo doña María o don Juan o don Roberto o doña Estela? Y estando más encima de la gente, y ese es todo un tema. o sea que ya en una mega iglesia, pues eso es imposible. Es imposible seguramente para el pastor principal, a menos que el pastor principal tenga
una buena cantidad de pastores bien entrenados y discipuladores y gente que sepa reconocer y que se dedique a determinar y detectar este tipo de cosas. Igual, yo no quiero hacer aguafiesta, les decimos en Argentina, no sé en México, pero que uno tenga una mega iglesia es una muy buena excusa para Doña Rosa, pero Ujú. no es ninguna excusa válida para el Señor de los pastores, ¿no? Porque el que está a cargo de las ovejas sigue siendo Él, por más grande que sea la iglesia. Así es, así es. Gracias, pastor. No, ¿alguna otra pregunta, consulta, duda? No sé si les quedó claro, espero que sí. Básicamente, la diferencia fundamental entre la sociología y la antropología es, son dos palabritas que ustedes los tenían en la clase, emic y etic, ¿sí? La antropología parte del supuesto de que para analizar y estudiar las culturas es necesario tomar contacto directo con el fenómeno social, ir a donde está la gente, involucrarse con la gente y evaluar desde la gente. Eso es lo que se llama EMIC, ¿sí? Y la sociología dice, eso está bueno hacerlo, podemos hacer observación participante, que así se llama la metodología, pero la sociología adopta el modo ETIC, ¿no? Analiza y focaliza por afuera del fenómeno, ¿sí? Yo me pongo a estudiar la cultura A de tal país y no necesariamente tengo que irme a vivir con la cultura A 6 meses. Sí, lo hago a través de fuentes, de testimonios, de relatos, de estadísticas, de personas que sean referentes, de la bibliografía que existe. La antropología va a decir, no, yo me tengo que ir al medio del Amazonas y convivir. O un cientista social, un antropólogo profesional quiere estudiar a los evangélicos y él se va a ir a una iglesia, va a estar 6 meses en una iglesia eh, y va a describir todo lo que ve desde dentro del fenómeno. Un sociólogo lo que va a hacer es saber las características generales de esa iglesia, pero no necesariamente va a estar participando desde dentro. Sí, son dos perspectivas diferentes, pero que se complementan. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda o sugerencia? Amigo, usted habla de que cuando hubo una peste, los cristianos eran los que salían a ayudar. Y, Sí. y también aún cuando digamos nosotros tuvimos la oportunidad de andar por aquí el Coliseo Romano y Sí. nos explicaron cómo es que hacían con las personas. Les salían a correr de un lado y de otro lado salían los leones y todo. Ujú. Y Sí. esas personas, los cristianos también las salían a rescatar, Sí. ¿verdad? Es algo que no lo había percatado yo ni lo había escuchado, tal vez, que puede ser que en ese tiempo eran más altruistas, eran más ah, En abiertos. realidad encarnaban el amor de Cristo. Cristo se dio hasta el sacrificio y había muerto por ello, con lo cual ese ejemplo ellos tenían que imitarlo. En efecto, entre el año 160 y 180 después de Cristo, eh, se produjo lo que se llamó la peste antonina, Ujú. porque era Antonio, era el emperador, y básicamente para nosotros sería una tontera, pero en aquella época no lo fue. Fue una epidemia de viruela y de sarampión. Y hizo estragos, murieron por miles las personas. De hecho, el médico que reconoce o detecta los síntomas de la enfermedad se llamaba Galeno, y de ahí viene la famosa relación de Galeno con la medicina. Mm. Y todo el mundo huía de Roma, fundamentalmente de las ciudades grandes, pero sobre todo de Roma, porque era tanta la cantidad de muertes que no llegaban a enterrarlos y los quemaban en hornos públicos al aire libre,
Capaz que uno pasaba por un camino y estaban quemando 15 cadáveres. Ay, ay, ay. Y ustedes imagínense la peste, las muertes, el olor de los cadáveres. Era una cosa horrible. Y los únicos que estaban ahí para cuidar a los enfermos fueron los cristianos, que también murieron por cantidades. Pero no había para ellos, no sé cómo decirlo, no era algo raro para ellos. Ujú. Estaban acostumbrados, ellos conocían el amor sacrificial de Cristo. Entonces, si Cristo murió por mí y Cristo me dice que tengo que amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, lo natural es que yo sirva al prójimo. Punto. O Claro. sea, es lógica pura. No sé si se lo perciben así. Ujú, Sí, Pero sí, sí. el razonamiento es bastante lógico. ujú. ¿Sí? Si Cristo dio todo por mí, ¿por qué yo no voy a dar todo lo que tengo por Cristo? Por eso vendían las propiedades y lo llevaban a los pies de los apóstoles, Sí, sí, para sí. ayudar a los pobres. Hoy algún que otro apóstol ¿Y se cómo queda se con el hace ahora? con el vuelto, pero en la época de la iglesia primitiva no funcionaba así. Y el pecado de Ananías y Zafira no fue que se guardaron un vuelto, fue que mintieron, porque ellos no tenían obligación de vender nada. Ujú, Exacto. ujú. El Lo engaño. que Pedro condenó fue que lo hicieron para hacerse ver, Ujú, mintiendo, y ese es el pecado condenable. ujú. Pero digamos que eran otros métodos. Hoy el pastor los llama a la oficina, los reprende un poco. En ese tiempo los métodos eran más duros y cayó muerto delante de Pedro, ¿no? Wow. Sí, no sé quién iba a hablar. Yo. Solamente digo que casi igualitos como ahorita somos, que entregamos todo, pero estoy diciendo en forma Sí. sarcástica, Bueno, ¿verdad? no, Porque no, yo no cuando lo, a vimos, ver, depende, ¿eh? cuando vino la pandemia Sí. y después abrimos las iglesias, los que pensábamos que iban a estar ahí desaparecieron, Ujú. ¿verdad? Y no fue persecución como lo hacían en aquel tiempo, ¿verdad, pastor? No Fue había. comodidad, básicamente. Exactamente, o sea, nadie nos estaba matando por ir a la iglesia y más bien en cambio en aquellos tiempos sacrificaban todo por estar allí, estaban ahí cuando estaban estos, ¿cómo le dicen? Los mártires, ¿verdad? O los que se Ujú. escondían y todo eso, los que pasaron toda esa persecución. ¿Se imagina que ahorita hubiera ese tipo de persecución? Hoy hay ese tipo de persecución. Quizá nosotros no lo tenemos acá, Quizá, ya, acá pero, no, acá quizás pero no. les doy un dato que es de la semana pasada. Ah, Eh, en Nigeria, en lo que va del año, que es un gobierno musulmán, lleva ya asesinados más de 7.270 cristianos, 7.273 por confesar su fe, y el método que eligen para matarlos es el enterrarlos vivos. Entonces, cavan fosas comunes, tiran a la gente, a los cristianos que eran parados con, no sé, con un metro y pico ¿no? de tierra sobre la cabeza, y le empiezan a tirar tierra y le dicen, ¿negás a Jesús? No, negás a Jesús. Hasta que finalmente mueren sepultados o son apedreados o son quemados vivos. Eh, ah. con lo cual eso sigue vigente en casi todos los países musulmanes, en Pakistán, en Irak, en Irán, en Nigeria, en Omán. O sea, los Oh. musulmanes llegan a este país, abren una mezquita y no tienen problema, pero ustedes vayan a ver una iglesia en un país musulmán. Entonces, hay persecución y los cristianos siguen muriendo como moscas, literalmente hablando. El problema es que nosotros Yo no creo nos que la mayoría en enteramos. este país, ¿verdad? Porque El, aquí, el pro- francamente, estamos y, entre y, más cómodos, mejor, más a gusto. y en América Latina hay restricciones serias a la predicación del Evangelio en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua hay persecución de pastores, en Cuba, ahora empieza a haber cierto halo de persecución en México, restricciones a la predicación pública del Evangelio, o sea,
Esto es lo que va a tender a pasar. Y respecto del punto anterior, ustedes habrán visto, no sé si lo vieron, pero en YouTube están circulando un montón de videos, uno principalmente de, yo no me explico cómo a veces la gente es tan tonta, de, de, de personas que van y venden casas para sembrar primicias y para depositar dinero a cualquier pastor o apóstol sin escrúpulo que lo único que hace es hacer dinero, ¿no? Sin embargo, uno ve esas iglesias repletas de gente, la gente ofrendando lo que no tiene, y entonces, o sea, no es la entrega de los cristianos en la peste antonina, estamos claros. Se pasan de ingenuos, pero digamos que hay bastante torpeza de parte de muchos cristianos hoy en día. Sí, sí. Ah, Yo mencionaba por aquí, creo. Y analfabetismo bíblico que es lo más importante. hoy estaba viendo, pasando unos así en Instagram, parece, donde el pastor le dice, Dios me habló y cuánto vale tu tierra, y o sea, una cosa que uno dice, y lo vas a hacer, y primero hay que diezmar y después ofrendar, Ah, y y así funciona. Entonces, si ustedes que son evangélicos, todos somos evangélicos y líderes y hermanos que hace años que estamos en la iglesia se escandalizan, ustedes piensen lo que piensa la gente del mundo. Claro. Cuando le hablan de un evangélico es mala palabra, porque para ellos todo es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre ese y yo? Ninguna. Él no sabe si hay diferencia o no. Entonces, ¿voy a ir yo a una iglesia evangélica para que me saquen hasta los riñones? Pero no. sí, nosotros fuimos a caminar y la vecina, tenemos años y no habíamos, entonces ella, porque hicimos un ADU en la casa y le quería que le diéramos referencia y dijo, por favor, que no sea cristiana. Por Ujú. favor, dijo, porque yo crecí viendo cómo sacaban el dinero. Entonces, sí, como ella, ya hay mucha gente. La mayor, todos, básicamente. En Argentina, por lo menos, no conozco todavía mucho de acá, pero según censos oficiales, ¿no? Del gobierno argentino y del Centro de Investigación, que es el CONICET, 7 de cada 10 argentinos jamás pisarían una iglesia. Y ustedes piensen que las iglesias, 9 de cada 10 iglesias, todas las actividades que hacen es pensando en función del templo. Y ya de antemano sabemos que la gente no va a ir. Entonces, es el perro que se muerde la cola. ¿Vieron cuando el perro gira sobre sí mismo para agarrarse la cola? Bueno, es eso. Mm, mm. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Que era la diferencia grande, ¿verdad, pastor? Porque, por Sí. ejemplo, estas personas que actuaban con ese amor, Ujú. con Sí. ese valor, ¿verdad? Dice que proclamaban más el evangelio con lo que hacían que simplemente estar predicando. Es correcto. A ver, déjenme ver algo. A ver si yo lo tengo por acá. Espérenme un segundo. No sé si- Pastor, a mí lo que me llamó mucho la atención fue Sí. donde dice, donde puso usted, no hay evangelio sin cultura. Ujú. Correcto. Y, Sí. y, estaba yo meditando en eso, porque usted dijo, ¿cómo a nuestros hijos? Pues yo sí conocí el A-Track y todo Ujú. eso. Ahorita yo le Sí. digo a uno de mis nietos y no sabe qué estoy hablando, como usted lo dijo. Sí. Pero es que el hombre vive y está inmerso en medio de la cultura. Entonces, sea del país que sea, ¿sí? L- la cultura es lo que nos da identidad a cada uno de nosotros. Entonces, eh, el cristianismo, a diferencia del resto, eh,
es lo que nosotros conocemos como una contracultura. ¿Se acuerdan del famoso libro de John Stott? ¿Sí? Que él analiza el Sermón del Monte. El cristianismo respeta todas, o debería, el Evangelio debería respetar todas las culturas, porque Cristo respetó todas las culturas, de hecho, él dialogó con todas las culturas, ¿sí? Pero las bases de nuestra fe, las bases del reino, las leyes del reino van en contra de cualquier cultura, porque no es normal ni para un mexicano, para un peruano, para un argentino, para un canadiense o un americano, que al que te peguen una mejilla vos le pongas la otra, y al que te obliga a llevar a carga una milla vos vayas dos. O sea, eso va en contra de cualquier cultura. Pero aún así, el acto más importante del cristianismo, que es la encarnación de Cristo, la muerte y la resurrección, ustedes no se olviden lo que dice San Pablo, ¿no? Que Gnosis es la encarnación de Cristo. Dejó su gloria, se hizo hombre y habitó entre nosotros y adoptó una cultura semítica, que era la cultura judía del primer siglo de nuestra era. Y todo lo que Jesús hacía era respetando la cultura y la tradición judía. Acá yo tengo, a ver si puedo compartirlo, en función de lo que decía Edgar, una frase que, miren lo que escribe, yo lo tengo acá. Michael Green es un famoso historiador del cristianismo primitivo, y él habla así cita, ¿no? A Justino, y dice, Justino resume en una sola oración el valor, la dedicación y los logros de los apóstoles. Desde Jerusalén salieron al mundo 12 hombres, carecían de ilustración y elocuencia, pero aún así por el poder de Dios proclamaron a toda la raza humana que ellos habían sido enviados por Cristo para enseñar la palabra de Dios. En la iglesia primitiva no existía distinción alguna entre los ministros con dedicación exclusiva y los laicos en cuanto a la responsabilidad de propagar el Evangelio por todos los medios posibles. Entre ellos encontraréis personas no ilustradas y artesanos, también ancianas, que si bien son incapaces de demostrar verbalmente las bendiciones de nuestra doctrina, sin embargo, por medio de sus actos muestran los beneficios que surgen de estar persuadidos de esa verdad. No pronuncian discursos, pero muestran buenas obras. Cuando son golpeados, no devuelven el golpe, ayudan a quienes piden ser socorridos y aman a su prójimo como a sí mismo. Y otro historiador, Taylor, dice algo parecido, ¿no? Durante el periodo de difusión del Evangelio fue rápido y constante. Ver cómo le escribe Eusebio, ¿no? El famoso Eusebio de Cesarea. Muchos de los inmediatos sucesores de los apóstoles imitaron su celo, construyendo las iglesias que ellos habían fundado, llevando a países lejanos el Evangelio y esparciendo por toda la tierra la semilla del reino. Finalmente, Tertuliano en su apologética señala, lo llenamos todo, lo mismo se nos encuentra en las ciudades que en los campos, en las siglas que en los palacios, en las aldeas y en los consejos. O sea, ese era el resumen básicamente de lo que se percibía de los cristianos. No eran personas ricas, no eran influyentes, no eran importantes, algunos no sabían ni hablar, pero mostraban el Evangelio con compasión y con amor. Y eso es lo que a la gente le alcanzaba para ver la diferencia. Y está vigente todavía, o sea, esa es la meta de Esa es la nosotros. mesa, dice. Sí, nosotros deberíamos de tener el quinto evangelio de Cristo, sí, Ujú. vivir nuestra vida mostrando a Cristo así como los apóstoles quisieron mostrarlo Ujú. cuando ellos escribieron los evangelios. Es que por eso el libro de los hechos se llama Hecho, que en inglés es acto, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí, Cada Ah, iglesia debería tener su libro de los hechos de o de los los hechos de la actos iglesia, sí. de lo que hacemos nosotros, ¿no? Ujú. Pero esa es la realidad, por eso fue tan rápido y acelerado el crecimiento. Ahora, y fue tan rápido el contraste. Yo estaba leyendo, ustedes si van al Evangelio según San Juan, capítulo 6 si no me acuerdo mal, se acuerdan, ¿no? El paralítico que estaba en el pozo de Betesda, ¿no? Exacto. Jesús se le acerca y le dice, ¿qué estás Sí. haciendo? Y cada vez que yo quiero tirarme al agua, alguien más ujú, rápido que yo se tira y recibe el milagro del ángel.
y hace 38 años que estoy acá esperando. Entonces Jesús le dijo, bueno, no te preocupes, toma tu lecho y andate. Y se fue caminando con el lecho a cuesta, ¿no? Y se acuerdan lo que pasa después. Los fariseos que estaban mirando le dicen, no te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. O sea, no importaba los 38 años que el tipo había estado Mm, paralítico tirado en sí, el sí, piso. Lo importante era Las leyes. que en el Shabbat estaba cargando un lecho. Se dan cuenta el disparate, ¿no? Se parece a muchas iglesias evangélicas. Y el paralítico les dice, mirá, pero a mí me dijo el que me sanó que lo agarre y me lo lleve al hombro el lecho. ¿Y quién te dijo eso? No sé, ya se fue, ese Jesús. O sea, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nos dedicamos más a ver por qué carga el lecho que a exaltar a Dios por haberlo sanado después de 38 años de parálisis, ¿no? Y es complicado cuando entramos en esa dinámica, pero, o sea, ni aún o sea, los fariseos protestaban, todo lo que ustedes quieran, pero el paralítico estaba caminando delante de ellos y no podían ocultarlo, ¿no? Y Bartimeo, que nació ciego, no sabían si pecó él, los padres, los abuelos, los sí, sí, tíos, sí. los primos, pero el ciego veía. Sí, sí, sí. Ujú. Y el ciego veía y Lázaro iba a hacer las compras. Mm. Y contra eso no había nada. Igual que con el paralítico de la Hermosa o con los enfermos siendo sanados, ni siquiera oraba. Iba caminando y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos que se tiraban a su paso para ser sanados. Wow. Otra que culto de ministración, de unción con aceite, que nada, o sea, el tipo caminaba por la calle y los enfermos se sanaban. Eso es autoridad espiritual, Exacto. no el mega evento de... Pero bueno, digamos que las cosas van cambiando, pero vuelvo entonces a la pregunta inicial. Contra eso, ¿qué van a decir? Quedaba a estos tipos hay que matarlos porque son una peste, ni más ni menos. Y los cristianos decían, y bueno, ¿y que nos maten? Yo dije, vamos a atacar, ¿qué problema hay? O sea, no había otra forma, porque no se iban a callar. Tampoco, no es que no se callaban, tampoco actuaban como la gente normal. Es. O sea, incomodaban donde estaban, porque era muy evidente que Su los forma. demás eran paganos. Ujú. Entonces, cuando nosotros incomodemos de esa forma, también vamos a pasar a ser una molestia. Si no molestamos es porque no estamos incomodando. Mm. Y si no estamos incomodando es que básicamente no estamos siendo diferentes. Ujú. Todo lo que yo no conozco a priori me causa desconfianza, ¿sí o no? Sí, Entonces, si viene un bicho raro que actúa absolutamente distinto a lo que hace todo el resto, como mínimo me va a hacer fijar y a prestar atención a lo que está haciendo. Pero bueno. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, nos vemos la próxima clase. Acuérdense de ir haciendo o pensando en el ensayo final. Y, y de todo esto, la idea práctica no es que uno se cierre en una tarea de laboratorio, como si fuéramos ratas de biblioteca, sino que tratemos de ver cómo todo este tipo de cosas pueden ir a la vida real, ¿no? Y qué nos falta para que esto sea, que se nos conozca más por esto que por los hermanos que piden ofrenda en YouTube, ¿no? Esa es la realidad. Por eso ustedes van a ver que están, a ver, no sabemos si fue salva o no fue salva, eso lo sabe Dios, ¿no? Pero por eso dentro del catolicismo que fue tan, a ver, ¿cómo decirlo? Tan visto y tan levantado el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta.
Lo que ella hacía siendo una monja sin recursos, al principio mucho más de lo que hacía toda la curia católica en la India. Entonces los dejó a todo en evidencia hasta que llegó el momento que no podían tapar el sol con la mano. Entonces dije, bueno, no la vamos a matar porque es parte nuestra. Entonces, bueno, tratemos de imitar y acerquémonos para recibir todos los buenos comentarios que le dan a ella, ¿no? Pero, digamos que no abundan las madres Teresa, por decir algo. Entonces, la tendencia siempre es esa, ¿no? A lo que sale de lo normal es ver qué está pasando. Ok. Ustedes vean, para pensar su trabajo, que a mí me ayudó, son dos preguntitas muy básicas, pero que cuando ustedes logren escribirlas, van a tener resuelto gran parte del problema. ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? ¿Y qué haría Jesús si mañana es el nuevo pastor de mi iglesia? Ustedes logran responder eso, les va a dar una pista. ¿Podría repetir las preguntas esas, por favor, pastor? ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? ¿Y qué haría Jesús en mi iglesia si fuera el pastor? ¿Dónde estarían las prioridades? ¿Cuáles serían los programas? ¿Cuál sería su agenda? ¿Dónde pondría foco? ¿Qué haría? ¿Qué cosas le importaría? ¿Qué cosas no? ¿Cómo sería su actitud con las personas? Bueno, cuando ustedes empiecen a descubrir eso, les va por lo menos ayudar en la reflexión. No quiere decir que se va a hacer mágicamente, obviamente, ¿no? Pero por lo menos les va a servir para pensar. Y no es un dato menor, eso ustedes pueden verlo a la luz de, obviamente, de los evangelios, que es lo que yo hice, y ustedes ahí se van a llevar varias sorpresas, ¿no? Porque cuando uno mira y lee los evangelios, ¿no? Desde esa perspectiva, uno se da cuenta de que entonces hay cierto margen de mejora. En el mundo empresarial le dicen gap de mejora. Déjenme que yo les comparta algo, a ver si ahí lo ven. Ahí está, ¿ven? Ese es mi último libro. Para armar eso, contestar estas preguntas a mí me ayudaron. Y obviamente conocer mucho del contexto sociocultural de la época de Jesús. Pero más allá de la promoción fácil, lo digo con todo rigor ministerial, el único que conoce su ministerio es Cristo. El único que conoce la gente a las cuales ustedes sirven es Cristo. Y el único que es capaz de cambiar a esas personas realmente es Cristo. Con lo cual, como dice el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma. Léase, si Roma no hace el diseño, el plan, la estrategia, el método y les da los recursos espirituales, va a ser una iglesia que crece, va a ser una iglesia, está todo lo que ustedes quieran, pero esa iglesia no va a transformar su comunidad. Porque la realidad es que nosotros no estamos para repetir los métodos de nadie, estamos para ser dirigidos por la guía del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos diga cuál es la estrategia que necesita nuestra comunidad de fe para alcanzar a la comunidad que todavía no creyó. Entonces, un día va a ser como en Corinto con demostración de espíritu de poder, otro día va a ser como en Atenas debatiendo filosofía, otro día va a ser como en Éfeso quemando libros de magia,
y otro día va a ser, como diría San Pablo, eh, ay de mí si no predico el Evangelio, y voy a usar el ingenio para decir, miren, ese panteón romano que está ahí, bueno, hay un lugar que dice al Dios no conocido. Bueno, yo le vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. O sea, el tipo era un genio, Mm. pero llegó a eso porque caminó la ciudad, porque conocía la ciudad, porque fue al templo, porque recorrió el templo y porque vio la estatua que decía el cartelito acá, esto es por la duda que hay otro Dios. O sea, si San Pablo no hubiera caminado, no hubiera ido, no hubiera recorrido, no hubiera hablado y no hubiera indagado, nunca hubiera descubierto esa estatua. Mm. O sea, desde una oficina pastoral no se hace la misión. Esa es la síntesis. Esto es lo mismo que administrar la ayuda a los pobres del país J sentado en mi oficina de Miami. Es complicado. ¿Qué decirles? Bueno, nos vemos el martes que viene. Ok, pastor. Bendiciones, cuídense. Gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Bendiciones. Bendiciones a todos. Que Dios me Dios les bendiga. bendiga. Gracias, Buenas pastor. Dios les noches. bendiga. Bueno.